¿Cómo están todos? Bienvenidos a otro episodio de la Arboleda Sagrada. En este video del día de hoy vamos a ver un discurso, un excelente discurso que dio el Elder Oaks hace unos ayeres sobre el tema del diezmo. Es algo que les prometí hace un par de días en nuestro video de la dosis diaria. Hermanos, si ustedes son nuevos al canal, les invito a que puedan suscribirse al hacer clic en el botón que se encuentra abajo. Después, favor de hacer clic en la campanita y seleccionar la opción de recibir todas las notificaciones del canal. Así van a saber cada vez que salga un nuevo video para ustedes. Les invito a que aprovechen y vean los otros videos también que están disponibles aquí. Así van a disfrutar de varios temas doctrinales, temas de la historia de la iglesia y otros estudios más profundos dentro de las escrituras. Vamos a ver este discurso del Elder Oaks en aquel tiempo, cuando era parte del coro de los 12 apóstoles. Hoy, obviamente, es nuestro profeta, es el presidente de la iglesia, pero les había prometido aquí en el día 13 de noviembre, en nuestra dosis diaria, cuando vimos la escritura de la sección 119, versículos 4 y 5, les dije que les iba a compartir el discurso del Elder Oaks. Así que vamos a ver el discurso, hermanos. Ahí les va. Cuando el Señor resucitado se apareció a los fieles en este continente, les enseñó los mandamientos que el profeta Malaquías ya había dado a los otros hijos de Israel. El Señor mandó escribir estas palabras. ¿Robará el hombre a Dios? Mas vosotros me habéis robado. Pero decís, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros toda esta nación me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, para que haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Después que el Salvador hubo citado esas palabras, las explicó a la multitud y dijo, estas escrituras que no habíais tenido con vosotros, el Padre mandó que yo os las diera, porque en su sabiduría dispuso que se dieran a las generaciones futuras. Ahí vemos que la ley del diezmo no es una práctica arcaica del Antiguo Testamento, sino un mandamiento que procede directamente de nuestro Salvador a la gente de nuestra época. El Señor ha confirmado esta ley en la revelación contemporánea al mandar a su pueblo pagar la décima parte de todo su interés anualmente y decir que esta ley será por ley fija perpetuamente. Ningún profeta del Señor de los últimos días ha predicado de la ley del diezmo con mayor fervor que Eber J. Grant, en calidad de apóstol y posteriormente como presidente de la iglesia. Con frecuencia exhortaba a los santos a pagar un diezmo íntegro y hacía categóricas promesas a los que lo hicieran. En una conferencia general de 1912, el entonces elder Eber J. Grant dijo: doy testimonio y sé que este testimonio es verdadero, que a los hombres y a las mujeres que hayan sido totalmente honrados con Dios, que hayan pagado su diezmo, Dios les ha dado sabiduría por la cual han podido utilizar los restantes 9 décimos, y estos han sido de mayor valor para ellos, y han logrado más con ellos que lo que hubieran logrado si no hubiesen sido honrados con el Señor. En 1929, el presidente Eber J. Grant dijo, suplico a los santos de los últimos días que sean honrados con el Señor, y yo les prometo que la paz, la prosperidad y el éxito económico acompañarán a los que sean honrados con nuestro Padre Celestial. Cuando ponemos el corazón en las cosas de este mundo y no somos del todo honrados con el Señor, no progresamos en la luz ni en el poder ni en la fortaleza del Evangelio como lo haríamos si lo fuésemos. Durante el gran desastre económico de 1930, el presidente Grant siguió recordando a los santos que el pago del diezmo abriría las ventanas de los cielos y traería las bendiciones que necesitaran los fieles. En aquella difícil época, algunos de los obispos de la iglesia observaron que los miembros que pagaban su diezmo podían mantener a su familia con mayor eficacia que los que no lo hacían. Se advertía que los que pagaban el diezmo conservaban su empleo, tenían buena salud y no padecían de la mayoría de los efectos devastadores
de la depresión económica y espiritual. Innumerables santos en los últimos días que pagan su diezmo pueden testificar que reciben bendiciones similares en la actualidad. Estoy agradecido al presidente Grant y a los otros profetas por haber enseñado el principio del diezmo a mis padres y a ellos por habérmelo enseñado a mí. Mi actitud con respecto a la ley del diezmo quedó establecida con el ejemplo y las palabras de mi madre en una conversación que recuerdo de mi juventud. Durante la Segunda Guerra Mundial, mi madre viuda mantuvo a sus tres hijos pequeños con su sueldo de maestra de escuela, que era muy exiguo. Cuando llegué a darme cuenta de que vivíamos sin algunas cosas deseables porque no contábamos con suficiente dinero, le pregunté a mi madre por qué pagaba tanto de su sueldo como diezmo. Nunca he olvidado la explicación que me dio. Darling, quizá haya gente que se les arregle sin pagar el diezmo, pero nosotros no podemos. El Señor se ha llevado a tu padre y ha quedado yo para crearlos a ustedes, y no puedo hacerlo sin las bendiciones del Señor, y recibo estas bendiciones al pagar un diezmo íntegro. Cuando pago mi diezmo, tengo la promesa del Señor de que Él nos bendecirá y necesitamos estas bendiciones para arreglárnoslas para vivir. Años después, leí los recuerdos del presidente Joseph F. Smith de un testimonio y enseñanzas similares de su madre viuda. En la conferencia de abril de 1900, el presidente Smith contó lo siguiente de su infancia. Mi madre era viuda y tenía que mantener una familia numerosa. Una primavera, al abrir el depósito de papas, mandó a sus hijos apartar las mejores y las llevó a la oficina donde se pagaban los diezmos. Esa temporada las papas estaban escasas. Yo era pequeño en esa época y me tocó guiar los animales. Cuando llegamos a la entrada y nos disponíamos a descargar las papas, uno de los encargados le dijo a mi madre, hermana Smith, es una vergüenza que usted tenga que pagar los diezmos. Y reprendió a mi madre por pagar su diezmo, tratándola de todo menos de sabia y prudente. Y dijo que había gente fuerte y apta para trabajar que recibía su manutención del dinero de los diezmos. Mi madre se volvió a él y le dijo, William, vergüenza debería darte. ¿Quieres negarme una bendición? Si no pagara mis diezmos, no podría esperar que el Señor me diera sus bendiciones. Pago mis diezmos no solo porque es la ley de Dios, sino también porque al hacerlo, espero recibir bendiciones. Al obedecer esta y otras leyes, espero prosperar y poder proveer para mi familia. Algunos dicen, mis miedos no me permiten pagar el diezmo. Los que depositan su fe en las promesas del Señor dicen, no puedo permitirme no pagar el diezmo. Hace un tiempo tuve que hablar en una reunión de líderes de la iglesia en un país fuera de Norteamérica. Mientras hablaba del diezmo, me encontré diciendo algo que no había tenido la intención de decir. Les dije que el Señor estaba apesadumbrado porque solo una pequeña fracción de los miembros de sus países confiaban en las promesas del Señor y pagaban un diezmo íntegro. Les advertí que el Señor retendría bendiciones materiales y espirituales si sus hijos del convenio no guardaban este mandamiento fundamental. Confío en que esos líderes hayan enseñado ese principio a los miembros de las estacas y de los barrios de sus países. La ley del diezmo y la promesa de bendiciones a los que cumplan se aplica al pueblo del Señor en todas las naciones. Espero que nuestros miembros se hagan merecedores de las bendiciones del Señor al pagar un diezmo íntegro. El diezmo es un mandamiento con una promesa. Las palabras de Malaquías, confirmadas por el Salvador, prometen a los que traigan sus diezmos al alfolí que el Señor abrirá las ventanas de los cielos y derramará sobre ellos bendición hasta que sobreabunde. Las bendiciones que se prometen son temporales y espirituales. El Señor promete reprender al devorador y también promete a los pagadores de diezmos. Todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable. Creo que estas son promesas a las naciones en las que residimos. Cuando los del pueblo de Dios retengan sus diezmos y ofrendas, Malaquías condenó a la nación toda. Del mismo modo, creo que cuando muchos ciudadanos de una nación son fieles en el pago del diezmo, invocan las bendiciones de los cielos sobre toda su nación. La Biblia enseña que la justicia engrandece a la nación y que un poco de levadura
toda la masa. El pago del diezmo trae además a la persona bendiciones espirituales infinitas. El pagar el diezmo es evidencia de que aceptamos la ley del sacrificio. También nos prepara para la ley de consagración y para las otras leyes más elevadas del reino celestial. Los discursos sobre la fe que prepararon los líderes de la iglesia en los primeros años de la restauración abrieron las cortinas sobre el tema al decir: tengamos en cuenta que una religión que no requiere el sacrificio de todas las cosas nunca tendrá poder suficiente para producir la fe indispensable para la vida y la salvación, puesto que desde el principio de la existencia humana nunca se ha podido conseguir la fe que hace falta para la vida y la salvación sin el sacrificio de todas las cosas terrenales. No debemos pensar que el pago y las bendiciones del diezmo sean exclusivos de los miembros de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. El pago del diezmo se manda en la Biblia. Abraham pagó diezmos a Melquisedec. Jacob hizo convenio de apartar el diezmo para Dios. Después de que los hijos de Israel fueron sacados de Egipto, el profeta Moisés les mandó consagrar el diezmo a Jehová. Nuestro Salvador confirmó esta enseñanza cuando los fariseos le preguntaron si era lícito pagar tributo o impuestos. El Salvador contestó con este mandamiento: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Hace unos años, el artículo principal del New York Times giraba sobre el tema de una docena de atletas profesionales muy bien remunerados que daban una parte fija, por lo general el 10% de sus ingresos a su iglesia. Ninguno de los atletas mencionados era mormón. Si se hubieran añadido a la lista los nombres de los atletas mormones que pagan su diezmo, esta lista habría sido mucho más larga. Hay relatos de buenos hombres de negocios de la fe cristiana que prometieron dar al Señor una parte de sus ganancias y que luego atribuyeron el éxito de sus negocios al hecho de que el Señor era su socio. El rector de la Universidad Brigham Young, Ernest L. Wilkinson, que habló reiteradas veces de las bendiciones que había recibido por el pago del diezmo, citó las siguientes palabras de un hombre de negocios que no era mormón: no prestaríamos a ninguna persona dinero con el cual dirigir sus negocios sin cobrarle intereses. No esperaríamos que ella nos prestase dinero a nosotros sin cobrarnos intereses. Descubrí que yo estaba usando el dinero de Dios y los talentos para los negocios que Él me había dado sin pagarle yo a Él los correspondientes intereses. Eso es ni más ni menos lo que he hecho al pagar mi diezmo, cumplir con mis obligaciones. En el mandamiento del Señor a la gente de esa época, el diezmo es la 10ª parte de todos sus intereses anualmente, lo cual debe entenderse como los ingresos anuales. La primera presencia ha dicho: nadie está justificado en hacer ninguna otra declaración. Pagamos el diezmo como lo enseñó el Salvador al traer los diezmos al alfolí. Hacemos eso al pagar nuestro diezmo a nuestro obispo o a presente rama. No pagamos el diezmo si aportamos dinero a nuestras instituciones de caridad predilectas. Las donaciones que hagamos a instituciones de la caridad deben provenir de nuestros propios fondos, no del diezmo que se nos ha mandado llevar al alfolí del Señor. El Señor ha mandado por revelación que el gasto de sus diezmos sea dirigido por sus siervos de la primera presencia, el coronel 12 y el obispado presidente. Esos fondos se emplean para construir y mantener los templos, a las casas de adoración, para llevar la obra misional de la iglesia a todo el mundo y para traducir y publicar las escrituras, para proporcionar medios para redimir a los muertos, para la instrucción religiosa y para respaldar otros fines de la iglesia seleccionados por los siervos del Señor designados por ello. En los tiempos antiguos, el diezmo se pagaba en especie, la 10ª parte del ganado del ganadero, la 10ª parte de los productos del granjero. Es una lástima que nuestro uso moderno de dinero en efectivo prive a los padres de las excelentes oportunidades de enseñar que ofrece el pago del diezmo en especie. En el libro que se ha publicado hace poco, titulado Tongan Saints Legacy of Faith, el autor cita los recuerdos de un obispo tongano de un ejemplo de ese tipo. La espiritualidad del abuelo
Banisi me inspiraba un temor reverencial cuando yo era niño. Recuerdo que le seguía a diario su plantación. Él siempre me señalaba lo mejor de su taro, de sus plátanos y de sus otras hortalizas, y me decía, esto será para nuestro diezmo, y dedicaba sus mejores cuidados a esas partes escogidas. Durante la siega, a menudo me encomendaba la tarea de llevar nuestra carga del diezmo al presente de la rama. Recuerdo que yo montaba el caballo de la familia y el abuelo ponía sobre este un saco de mejor taro que yo acomodaba delante de mí. Enseguida, con gran seriedad en la mirada, me decía, Simi, sé muy cuidadoso con eso porque es nuestro diezmo. De mi abuelo aprendí temprano en mi vida que al Señor se le da lo mejor que se tiene. De niño yo tuve una experiencia parecida en la granja de mis abuelos. Me enseñaron lo que era el diezmo con ejemplos de un huevo entre 10 o de un cajón de duraznos entre 10. Los padres siempre buscan las mejores formas de enseñar y el resultado de su empeño resulta a veces inesperado. Al intentar enseñar lo que es el diezmo a mi hijo de 7 años, le expliqué lo que era la décima parte de un todo y la forma en que se aplicaría, por ejemplo, a los huevos de un criadero de aves y a los terneros, a los caballos que nacieran en un criadero de animales. Cuando terminé, lo que no me cabía la menor duda había sido una explicación clara. Quise probar si el niño había entendido. Le pedí que se imaginara que él era granjero y que tenía un criado de aves y de animales. Le di las cifras y enseguida le pregunté que si le daría al obispo como diezmo. Él se quedó pensando profundamente un momento y luego me dijo, le daría el caballo más viejo. Desde luego hablamos más fondo al principio del diezmo y me siento feliz de la forma en que él y sus hermanos aprendieron ese principio y lo pusieron en práctica. Pero he pensado muchas veces en esas palabras del pequeño al observar el modo como algunos miembros adultos de la iglesia consideran la ley del diezmo. Pienso que aún tenemos algunas cuya actitud y modo de proceder consisten en darle al obispo algo parecido al caballo más viejo. El pago del diezmo es una prueba de lo que es más importante para nosotros. Nuestro Salvador enseñó esa realidad cuando pronunció esta parábola. La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Una ilustración moderna de ese principio se encuentra implícita en el relato apócrifo de dos hombres que estaban ante el ataúd de un amigo rico. Lino preguntó, ¿cuántos bienes dejó? El otro contestó, los dejó todos. El presidente Lorenzo Snow enseñó que la ley del diezmo es una ley de las leyes más importantes que jamás se hayan revelado al hombre. El fiel cumplimiento de esta ley abre las ventanas de los cielos, de las que se derraman bendiciones temporales y espirituales. Como recibidor de esas bendiciones a lo largo de mi vida, testifico de la bondad de nuestro Dios y de sus abundantes bendiciones a sus hijos. Ruego que todos los miembros de esta iglesia se hagan merecedores de las bendiciones prometidas que se otorgan a los que traen sus diezmos al alfolí. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, ese fue el discurso del presidente Oaks, en aquel tiempo el Elder Oaks. Da excelentes consejos y principios muy bellos sobre el pago de los diezmos, el principio mismo del diezmo y las bendiciones que podemos recibir. Espero que les haya gustado el discurso. Díganme, hermanos, ¿qué es lo que aprendieron con su discurso? ¿Había algo que les llamó la atención más que otra cosa? Favor de dejar sus comentarios en la sección que se encuentra abajo y favor de invitar a sus amigos que puedan venir aquí al canal para que puedan suscribirse y disfrutar de todo el contenido aquí en este canal.
Favor de compartir este video, este excelente discurso con todos los demás en todas las redes sociales para que más personas puedan aprender sobre este principio del diezmo. Como siempre, hermanos, gracias por estar aquí. Espero que aquí en este canal, La Arboleda Sagrada, ustedes hayan hallado nuevamente su lugar apartado y especial para aprender algo más sobre el Evangelio de Jesucristo. En este caso específico, el principio del diezmo o del pago del diezmo. Les mando un abrazo muy fuerte, deseando que estén bien, que tengan un excelente día el día de hoy. Gracias, hermanos. Cuídense. Nos vemos. Chao.